Bueno, muy buenos días para todos. Soy Julián Guerrero, viceministro de Turismo, y hoy tenemos un tema muy interesante y muy importante a tratar en el webinar de Colombia me inspira, reimaginando el turismo. Para todos es conocido que desde hace varios años Colombia ha venido teniendo un crecimiento sostenido en materia de turismo, que ha abierto oportunidades de negocio, de empleo, de desarrollo en muchísimas regiones del país. Efectivamente, el año pasado fue un año de récords en materia de turismo, en donde vimos récords en materia de llegada de visitantes no residentes a nuestro país, récords en ocupación hotelera, en ingresos de las agencias de viajes, en divisas y también en la conectividad aérea internacional, en donde tuvimos 17 nuevas rutas y 39 frecuencias nuevas internacionales. Todo esto lo que significa es que Colombia ha venido posicionándose de manera muy importante en materia de turismo. Pero este crecimiento vertiginoso de los últimos años que hemos visto que se ha acelerado, pues no ha venido acompasado con un desarrollo de infraestructura turística al mismo ritmo. Y eso impone unos desafíos importantes porque la infraestructura turística es sin duda pues un elemento importantísimo de la competitividad de los destinos. Por fortuna ha habido normas que han creado incentivos tributarios como el de la tasa preferencial del 9% para inversiones en hotelería, en muelles náuticos, en parques temáticos, en proyectos de agroturismo y ecoturismo. Pero de todas maneras ha hecho falta una figura, una herramienta más poderosa que facilite el desarrollo de proyectos de infraestructura turística en el país. Y es precisamente a eso a lo que le apunta la figura que se creó en el artículo 264 del Plan Nacional de Desarrollo de los Proyectos Turísticos Especiales. Una figura que acabamos de terminar de reglamentar hace unas semanas a través de la expedición del decreto 1155 de este año, y ya tenemos esa reglamentación que lo que va a permitir es poner en marcha esos proyectos turísticos especiales. Hoy tenemos un invitado muy especial que es el doctor Óscar Acosta, que ha sido quien ha acompañado todo este proyecto de desarrollo de la normatividad correspondiente, tanto en la ley como en el decreto, un experto en los temas de ordenamiento territorial y un experto en esta figura. Y lo que queremos es explicar y dar a conocer en un lenguaje lo más sencillo posible en qué consisten esos proyectos turísticos especiales, qué es lo que previó la ley, qué contiene el decreto, ojalá para animar a muchos empresarios, inversionistas y también entidades territoriales a apostarle a esta figura de desarrollo turístico en el país. Así que, doctor Acosta, muy bienvenido, muchísimas gracias por su participación y pues sin más preámbulo le doy la palabra. Muchas gracias. Gracias, viceministro. Le damos un saludo a todas las personas que se conectan en este momento por Facebook y por streaming. Gracias por el tiempo que le están dedicando a esta, digamos, breve presentación de lo que serían los proyectos turísticos especiales. Yo tengo una presentación que voy a compartir con ustedes, donde vamos, digamos, a analizar cómo esa figura de los proyectos turísticos especiales, cómo se dieron, cómo se pensaron y cuál fue el razonamiento que en su momento tuvo el gobierno nacional para poderlos desarrollar. Esto corresponde, digamos, al cumplimiento de una promesa de campaña del presidente Duque. El presidente durante la campaña siempre habló que el turismo sería el nuevo petróleo de este país. Si uno mira, por ejemplo, las principales, digamos, economías del mundo, como por ejemplo España, casi en España, el PIB, el turismo puede estar pesando entre el 14 y el 15% del PIB total, el tema de turismo. España recibe prácticamente, tiene 60 millones de habitantes y recibe alrededor de 80 millones de personas en turismo al año. Colombia, cuando se hizo la ley del Plan Nacional de Desarrollo, pues es un país sumamente diverso, tiene distintas regiones, distintos climas, distintas posibilidades, y es un país que por todas las situaciones que todos conocemos históricas, estuvo bastante cerrado al mundo y por eso digamos que había tenido bajo turismo.
Hacia el año 2015, cuando viene la primera caída de los ingresos petroleros del país, donde el país pierde casi 20 billones en el tema de recursos de ingresos petroleros, se vio que era necesario pues trabajar fuertemente en diversificar la economía y identificar los potenciales que tiene Colombia. Por eso, a partir del Plan Nacional de Desarrollo, ya cuando el presidente se viene a concretar, digamos, la promesa de campaña, se piensa en cómo generar esos proyectos de turismo, que no nos estamos refiriendo al turismo corriente, que hoy en día se da por crecimiento normal, espontáneo, con el trabajo de todas las entidades públicas y privadas, sino a un crecimiento que verdaderamente impacte el territorio nacional y la infraestructura y el crecimiento y el desarrollo de las regiones y del país. Ayer tuvimos una conferencia que fue bastante interesante con los gobernadores de Caldas y de Quindío, y la gobernadora encargada decía, básicamente cuando se va a hacer un proyecto siempre hay una gran dificultad que es el predio, resolver el predio y la norma. Y yo creo que lo dijo con una sinceridad y con una facilidad tan clara que yo creo que fue exactamente eso, cómo resolver el predio, la norma, para poder construir esa infraestructura de proyectos turísticos especiales. Cuando me refiero a la norma, me refiero a la norma urbanística, porque normalmente donde se pueden desarrollar los proyectos, donde existen los atractivos turísticos, puede que no esté hecho o acompasado, digamos, del ordenamiento que se requiere para poder desarrollar ese tipo de proyectos turísticos. Este esquema de los proyectos turísticos especiales realmente es una innovación y una apuesta distinta, donde el gobierno nacional se remanga la camisa para trabajar de la mano con las distintas iniciativas del sector público, del sector privado, para poder construir un territorio y poder habilitar un territorio para que pueda albergar viajeros de todo tipo, turismo de todo tipo, turismo el que ustedes puedan imaginar, pero con unas condiciones importantes. Sean esas condiciones que ayuden al crecimiento y al desarrollo del país, es decir, de todo el país. Entonces, esa fue como la metodología o la iniciativa o la idea que se tuvo en cuenta cuando se empezó con esta figura de los proyectos turísticos especiales. Hoy vamos a hablar del decreto 1155 del 20 de agosto del 2020, que está recién salido del horno, por medio del cual el gobierno nacional adiciona el capítulo 10 del título 4 del decreto 1074 del 2015. Como ustedes saben, hoy todos los sectores del gobierno nacional tienen un decreto único. Por ejemplo, el sector vivienda tiene el decreto 1077, donde están compiladas todas las normas del sector vivienda. El sector ambiente tiene el decreto 1076 del 2015, donde están todas las normas de ambiente. Y el sector comercio, industria y turismo tiene el decreto 1074 del 2015, en donde está todo lo relacionado con turismo. Y con el sector, digamos, de comercio, industria y turismo. Entonces, como este es un tema de turismo, por eso se complementa eso. Voy a ir pasando. Entonces, sale el artículo 264 de la Ley 1955 del 2019, que es el Plan Nacional de Desarrollo, que modificó el artículo 18 de la Ley 300 del 96. Ese artículo 18 de la Ley 300 del 96 fue una iniciativa que se tuvo en algún momento en el gobierno nacional, donde se manejaban las zonas turísticas especiales. ¿Y cómo funcionaba? Esas zonas turísticas, los consejos municipales debían declarar unas zonas turísticas especiales y luego el gobierno nacional generaba una serie de estímulos y desarrollo para que se fueran dando esas zonas. Finalmente, cuando se hace un corte de cuentas desde la Ley 300 del 96 a la fecha, fueron pocas las iniciativas y realmente poco se concretaron, digamos, en un esfuerzo importante de poder generar turismo a gran escala en este país. Por eso la figura se reemplaza por la de los proyectos turísticos o la infraestructura más bien de proyectos turísticos especiales. ¿Qué dice el artículo 264? Yo creo que voy a hacer un poquito como clase magistral, donde para poder hablar de una norma tenemos que leerla, es muy corta el artículo, dice: infraestructura para proyectos turísticos especiales. Son el conjunto de acciones técnicas definidas y evaluadas que, orientadas a la planeación, reglamentación, financiación y ejecución
de la infraestructura que se requiere para el desarrollo de proyectos turísticos de gran escala en áreas del territorio nacional, en las que conforme su ubicación, creo que ahí hay un error, en la que conforme su ubicación geográfica, valores culturales o ambientales o sociales, así como la factibilidad de convertirse en sitios de alta importancia estratégica para el desarrollo y mejoramiento del potencial turístico del país. La definición de lo que debe entenderse por un proyecto turístico especial, así como la delimitación, reglamentación, priorización y aprobación de los sitios en los cuales se desarrollará esa infraestructura para proyectos turísticos especiales, así como sus esquemas de financiación y ejecución, corresponde al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien adelanta dichas acciones en coordinación con los alcaldes municipales y distritales de los territorios incluidos. Los proyectos turísticos especiales y la ejecución de infraestructura constituyen determinantes de superior jerarquía en los términos del artículo 10 de la Ley 388 del 97. Están excluidos de esta infraestructura las áreas del sistema de parques nacionales naturales, los parques regionales. Cuando los proyectos en referencia incluyan o afecten áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, o sea, otras como por ejemplo los distritos de manejo integrado y otras, sus áreas de influencia o sus áreas con función de amortiguador según corresponda o bienes de interés cultural del ámbito nacional, deben tenerse en cuenta la reglamentación y zonificación que se haya expedido pues para esas áreas. En todo caso, la ejecución de la infraestructura de los proyectos turísticos especiales de gran escala, cuando estén localizados en suelo rural, pueden desarrollarse, pero requieren la autorización de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, del Plan de Manejo Ambiental, que incluya de manera detallada las medidas y actividades para prevenir, mitigar, corregir o compensar los posibles impactos que se puedan generar en la ejecución de dicha infraestructura. El ANLA, o sea, la Autoridad de Licencias Ambientales, también quedó facultada para otorgar los permisos ambientales para el uso de los recursos naturales y para el funcionamiento de dicha infraestructura. El acto administrativo que determina el desarrollo de un proyecto turístico se hace el anuncio del proyecto, esto lo voy a explicar más adelante, para efectos del parágrafo 1 del artículo 61 de la Ley 388, y los recursos para adquisición de los predios para ese tipo de proyectos pueden provenir de terceros y se puede aplicar el procedimiento previsto en el artículo 63 y siguientes de la Ley 388/97. Esto es el proceso de adquisición predial por vía administrativa. Las entidades públicas también pueden participar en la ejecución de este tipo de proyectos mediante la celebración de contratos de fiducia con sujeción a las reglas generales de derecho comercial sin limitarse o restringirse a las reglas de la Ley 80 del 93. Entonces, como ustedes lo ven, es un artículo que tiene muchos temas y ahí vamos a ir poco a poco desarrollando. ¿De qué se ocupa la reglamentación que estamos hablando? Que es el decreto 1155 del 2020. Primero, pues habla de las generalidades del proyecto. Lo segundo, cómo son los criterios para determinar la infraestructura para proyectos turísticos especiales de gran escala y el trámite para la aprobación de los planes maestros. Lo tercero es la coordinación de los alcaldes municipales y distritales en la delimitación, formulación y aprobación del plan maestro con que se concreta un proyecto turístico. Lo cuarto es la articulación de los planes maestros con los planes de ordenamiento territorial. Luego, la ejecución de esos planes maestros, cómo se ejecutan. La parte sexta habla de la financiación de los planes maestros. La parte séptima, el proceso de adquisición predial. Y la octava, los mecanismos de seguimiento a la ejecución de los proyectos turísticos especiales. Entonces, pues, en las definiciones que arranca la sección primera, define, pues, qué es un documento técnico de soporte, que es uno de los insumos que se tiene en cuenta para aprobar un proyecto turístico especial. Es el que contiene el desarrollo, descripción, análisis, todos los procesos técnicos y jurídicos y económicos en que se fundamenta el diagnóstico y la propuesta de formulación de ese proyecto turístico especial. También se trae una nueva definición del decreto de factibilidad de servicios públicos, en la medida en que la que hoy en día existe únicamente se está aplicando para proyectos de urbanización y obviamente solo estaba ligada a procesos de planes parciales o procesos básicamente de planes parciales que adoptan los municipios o los distritos. Hoy con esta nueva factibilidad de servicios públicos también se va a expedir la factibilidad para desarrollar planes maestros. Se definen y diferencian claramente qué es la infraestructura de proyectos turísticos especiales de gran escala y qué es el proyecto, porque una cosa es construir la infraestructura y la otra es cómo opera en completo el proyecto. Y se crea la figura del plan maestro,
como el mecanismo que adopta el Ministerio de Cultura para concretar la aprobación de un proyecto turístico especial de gran escala. Ahora, ¿qué si no podemos incluir? Por ejemplo, cuando la infraestructura para proyectos turísticos especiales incluya, por decirte, algún aeropuerto, y los aeropuertos requieren licencia ambiental, pues obviamente esas actividades que sí requieren licencia ambiental tienen que obtener su correspondiente licencia ambiental. En relación con los criterios para la determinación de la infraestructura y el trámite de aprobación, lo primero que tenemos que decir es que lo más importante es que estos proyectos no son cualquier tipo de proyectos de turismo, no es si yo quiero construir un hotel, si quiero desarrollar una cosa, digamos que es común y corriente al turismo que se va generando como una actividad económica del país. El ministerio hace todo el esfuerzo y se mete en este tipo de proyectos cuando estos proyectos, digamos, van a generar un cambio o un impacto positivo en el desarrollo del país. Entonces, realmente, lo primero que tiene que hacer el ministerio es que todas las iniciativas que se tengan sobre proyectos turísticos especiales tienen que ser calificadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o sea, específicamente por el Viceministerio de Turismo. La competencia para expedir el acto administrativo de la calificación del proyecto, así como de la aprobación del plan maestro, está en cabeza del Viceministerio de Turismo, y la iniciativa para desarrollar todo el proyecto la puede hacer el mismo ministerio de oficio, puede ser pública por una autoridad nacional, departamental, municipal o distrital, puede ser privada o mixta. ¿Cómo ocurre esto? Lo primero es para la calificación se debe radicar la iniciativa, el decreto trae todos los documentos que se deben aportar para la iniciativa y el ministerio tiene 40 días para calificarla. Cuando el ministerio califica la iniciativa que puede ser considerada como un proyecto turístico especial de gran escala, esa calificación tiene una vigencia de 6 meses, prorrogable por 3 más. ¿Para qué estos 6 meses y para qué son prorrogables por 3 más? Para que durante ese tiempo se presente una nueva, se desarrolle la propuesta, digamos, de formulación de la propuesta del plan maestro, el plan maestro que va a desarrollar ese proyecto turístico especial. Y esa propuesta sobre esos 6 meses, obviamente entre los predios que queden en ese momento, pues el ministerio va a tener preeminencia quien haya sido calificado como para el proyecto turístico especial. Las personas que quieran que califiquen un proyecto como turístico especial de gran escala tienen que demostrar básicamente lo siguiente. Primero, que la propuesta que están sometiendo a consideración del gobierno nacional cumple con las metas de turismo del Plan Nacional de Desarrollo. O sea, ahí en el Plan Nacional de Desarrollo hay unas metas de crecimiento del sector turístico y hay unas metas concretas. Entonces, sobre esas metas se tiene que demostrar cómo la propuesta ayuda a contribuir a la meta del Plan Nacional de Desarrollo y adicionalmente del Plan Sectorial de Turismo que tiene el Ministerio en este momento. Y tiene que generar beneficios directos o indirectos básicamente en 5 campos. 1, que es el fortalecimiento institucional de la oferta turística. 2, que es la atracción en inversión de turismo enfocada al crecimiento de bienes y servicios e incremento de valor agregado de la región donde se vaya a desarrollar el proyecto. 3, un aumento significativo de la productividad y competitividad del sector en el ámbito nacional o regional. 4, innovación y desarrollo empresarial en el sector turismo. Y 5, un fortalecimiento del capital humano para la competitividad, inversión para infraestructura y conectividad para el turismo. Entonces, la propuesta pues tiene que cumplir con todos los lineamientos, pero tiene que básicamente demostrar estos aspectos. Cuando la propuesta, digamos, es aceptada, es decir, que el ministerio califica el proyecto como un proyecto turístico especial de gran escala y se expide el acto administrativo correspondiente, se inicia el procedimiento aprobación de ese plan maestro, el plan maestro ya del proyecto turístico especial o de la infraestructura para el proyecto turístico especial. Y eso tiene, digamos, 4 fases, que es la primera es delimitación y determinación, la otra es formulación y reglamentación, la otra es aprobación y la última es la ejecución. Para toda la fase, digamos, de delimitación, ahora, dentro de
la fase inicial, que es delimitación y determinación, ¿qué es lo que hacemos en esa fase? En esa fase lo que hacemos es que vamos a georreferenciar los predios sobre los cuales se va a desarrollar la propuesta de proyecto turístico especial. ¿Y por qué es necesario georreferenciarlos? Porque probablemente luego habrá necesidad de adquirir algunos predios. Hay que poder controlar el valor del precio del suelo que se requiera, porque muchas veces cuando el gobierno anuncia cualquier desarrollo, si ustedes ven en cualquier lado, el gobierno dice que va a construir una vía, una carretera o va a hacer un aeropuerto, el simple anuncio del proyecto de construir la vía o de construir el aeropuerto inmediatamente incrementa el valor del precio del suelo. Entonces, cuando se incrementa el valor del precio del suelo, obviamente llegar a el punto de cierre financiero se vuelve más difícil porque el valor comercial de los predios es más complicado. Ahí viene el primer punto que trae la ley, que es el anuncio del proyecto, cuando se delimita, es decir, cuando se saca el polígono donde se define cuáles son los predios que van a incluirse en la propuesta de proyecto turístico especial, se establece la localización y los límites mediante el sistema de coordenadas del área propuesta, se anuncia el proyecto públicamente por una resolución, y eso ¿para qué lo hace el ministerio? Para efectos del parágrafo 1 del artículo 61 de la ley 388 de 97. ¿Eso qué quiere decir? Que los avalúos que se hagan a ese momento son los avalúos que se van a tener en cuenta para los efectos de adquisición predial. Por eso en este decreto se deben aportar los avalúos de referencia, es decir, cuánto está valiendo el predio al momento de hacer la propuesta, y si no se tiene, digamos, hay un plazo de 6 meses para hacerlos. Esos avalúos tienen que tener un tiempo de expedición no superior a 1 año, anterior a la fecha. Y luego se sustenta la propuesta pues con los estudios técnicos y jurídicos correspondientes. Para hacer esa delimitación, determinación y formulación, pues hay que tener un documento técnico de soporte. Ese documento técnico de soporte tiene que ir como en dos partes. Una parte que está muy enfocada a la delimitación y determinación, y un segundo volumen, por decirlo de alguna manera, que sería ya la sustentación de la formulación de la propuesta. ¿Por qué? Porque con la primera parte, que es la delimitación y determinación, el ministerio expide el acto administrativo de delimitación, determinación y anuncio del proyecto, que es el primer acto administrativo que expide el ministerio. Y luego, con la formulación, si el proyecto logra superar toda la fase de formulación, se adopta el plan maestro. Por eso sería. Pero en conjunto, ambos documentos forman un solo documento técnico de soporte. Ese documento, ¿qué va a sustentar? Tiene que sustentar toda la propuesta técnica. Y la propuesta la tiene que sustentar desde el punto de vista técnico, urbanístico, arquitectónico, ambiental, de prestación de servicios públicos, de transporte y vías, de conectividad, de manejo turístico, económico y de gestión y financiación. Entonces, todo el contenido de la propuesta va a ir en un documento técnico de soporte, y esa propuesta se va a reflejar básicamente en un acto administrativo que adopta el plan maestro y en una cartografía que define cómo es toda la base de ejecución. Entonces, pues ahí está todo el desarrollo del documento. El DTS se incluye una parte de formulación y delimitación, la cual se desarrolla en la propuesta, como ya les contaba. Y la propuesta, que es la formulación, tiene una parte sustancial y una parte operativa. La parte sustancial es todo lo técnico y la parte operativa es cómo va a funcionar y cómo se va a ejecutar el proyecto. El ministerio, desde que se radica la propuesta, tiene 30 días para, si es el caso, solicitar el pronunciamiento de otras autoridades, las cuales deben contestarle dentro de los términos previstos en el Código de Procedimiento. Esto es para que el ministerio vaya resolviendo las dudas que tenga en relación con la propuesta que se le está sustentando. Surtidas todas las etapas, el ministerio tiene 120 días a partir de la radicación de la formulación para definir si aprueba, adopta o rechaza la propuesta de plan maestro. Durante esos 120 días, el ministerio puede requerir al interesado para que presente las actualizaciones, correcciones, aclaraciones o información técnica que se llegue a requerir, y eso solamente lo puede hacer por una vez. Por eso el estudio que hace el ministerio es un tema juicioso para poderlo, digamos, desarrollar completamente y tenerlo claro.
Y cuando el ministerio encuentra todo ese procedimiento, cuando ya se han surtido todos los temas, donde ya se está madura la propuesta de plan maestro, se expide un acto administrativo que decide la propuesta de plan maestro, es decir, adoptándolo o no, o negándolo. Si la propuesta de plan maestro incluye zonas que hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como de distritos de manejo integrado, áreas de reserva de la sociedad civil, entonces, esa propuesta no es que el proyecto turístico va a cambiar la reglamentación de las áreas protegidas. Se tiene que incluir la propuesta, cómo se va a integrar esas áreas protegidas, pero se respeta completamente el régimen de usos y lo definido por las autoridades competentes. Definitivamente, dentro del proyecto turístico no se pueden incluir áreas de parques nacionales naturales, de los parques nacionales regionales, o áreas de reserva forestal protectoras. Cuando hay inmuebles declarados como bienes de interés cultural, ya sean sectores de interés cultural o inmuebles propiamente dichos, pues se tiene que atender el régimen de usos previsto en los planes especiales de manejo y protección o en los planes especiales de salvaguarda cuando sea patrimonio inmaterial. Y si la zona tiene presencia de comunidades étnicas, pues debe tramitarse la consulta previa con las comunidades étnicas. En este caso, cuando hay que hacer una consulta con las comunidades étnicas, se suspende la propuesta mientras se hace la consulta. Como el prevé que para hacer este proyecto se debe hacer una coordinación entre el ministerio y las entidades territoriales. Y esa coordinación se va a hacer desde el inicio, es decir, en la determinación, para determinar el predio para la formulación y la aprobación. El ministerio, desde que radican la propuesta de proyecto ya de formulación, se la comunica a la entidad territorial correspondiente, o sea, al alcalde correspondiente, y el alcalde debe asignar un delegado. Pero no es que mande a cualquier persona que, digamos, está en la alcaldía, vaya usted hoy a la reunión y atiéndala, sino es una persona que debe venir con delegación expresa para poder participar y representar al municipio en el trámite del proyecto turístico especial. ¿Por qué? Porque esa persona debe participar, o en nombre del municipio correspondiente o distrito correspondiente debe participar en toda la fase junto con el promotor y con el ministerio en la coordinación de todo el proyecto. No es un solo tema, digamos, que va a desarrollar el ministerio, que yo lo voy a ejecutar, sino vamos a buscar una coordinación entre todas las entidades, entre todos los niveles de gobierno. Entonces, ese delegado puede hacer los aportes, las recomendaciones, objetar la propuesta o modificar, y luego, si todo se llega a un acuerdo, suscribir los compromisos correspondientes. ¿Cómo es el procedimiento? Cuando hay la propuesta de proyecto turístico especial, se remite por parte del Ministerio de Comercio a la alcaldía respectiva. Posteriormente a la calificación de la propuesta, cuando ya el ministerio la califica como una propuesta de proyecto turístico, el ministerio la comunica a los alcaldes que ha sido calificada la propuesta. El ministerio le debe responder todas las solicitudes que haga el ente territorial explicando por qué se acogen o se rechazan para ser incluidas dentro de la propuesta del plan maestro. El acta, se debe suscribir un acta que incluya los compromisos que asume el promotor del proyecto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como la entidad territorial respectiva, y el acto que apruebe y adopte el plan maestro del proyecto turístico se comunica a los entes territoriales que se encuentren en el área objeto de la intervención. Aquí hay un tema bastante importante, es que si el proyecto aprobado cumple con todos los requisitos previstos en el COMPES 3762, puede ser priorizado por el gobierno nacional como un PINE. Entonces, digamos, aquí vendría como un proyecto de interés nacional estratégico, entonces ya el Ministerio de Comercio adelantaría ante todas las entidades del gobierno nacional la declaratoria de PINE para efectos de poder asignar los recursos y adoptar todas las medidas que correspondan. ¿Cómo se hace la articulación del plan maestro con los planes de ordenamiento territorial? Una vez que se notifica a los alcaldes de los respectivos actos administrativos de la aprobación, puede ocurrir dos cosas. Que el proyecto de plan maestro
se articule con lo que hoy en día tiene el plan de ordenamiento territorial, o que sea necesario ajustar el plan de ordenamiento territorial. La ley dijo que, obviamente, la infraestructura para proyectos turísticos especiales es una determinante de superior jerarquía. Básicamente, si uno la entendiera de esa manera, lo que es la determinante superior jerarquía es la infraestructura de todos esos proyectos turísticos especiales, pero no quisimos correr la misma suerte que los macroproyectos de interés social nacional. Por eso, digamos, cuando la Corte declaró, digamos, inexequibles los macroproyectos de interés social nacional, lo que señaló la Corte era que se declararan inexequibles básicamente porque se habían vaciado todas las competencias reglamentarias de los consejos municipales o distritales. En este caso, atendiendo lo que dijo por la Corte, esa reglamentación ha definido claramente que si el proyecto requiere hacer el ajuste al plan de ordenamiento territorial vigente, como es una determinante de superior jerarquía, se debe proceder de manera inmediata a hacer el ajuste del plan de ordenamiento territorial. ¿Cómo se hace ese ajuste? Hay dos maneras de hacerlo. Uno, durante la formulación del plan maestro, el interesado o el promotor tiene que señalar si el proyecto requiere o no requiere ajuste al plan de ordenamiento territorial. Y si requiere ajuste, debe preparar de una vez los documentos que hacen parte de una modificación excepcional del plan de ordenamiento. Eso sería la memoria justificativa, la cartografía, el proyecto de acuerdo y el documento de seguimiento y evaluación, que son los decretos que hoy en día tiene el decreto 1077 para hacer una modificación excepcional del plan de ordenamiento territorial. Pero también eso se puede hacer no solo haciendo el ajuste al plan de ordenamiento territorial, sino, por ejemplo, si el proyecto está en una zona de expansión urbana, pues obviamente el alcalde podría, mediante un plan parcial, articular la reglamentación de la zona de expansión con el plan maestro, y a través del plan parcial podría definir la articulación al nivel territorial. Entonces, se puede hacer bajo los dos caminos. ¿Cuál es la ventaja? Que cuando se adopta el proyecto turístico especial ya están preparados todos los documentos de la modificación y revisión del plan de ordenamiento. Y adicionalmente ya participó la entidad territorial en el proceso y ya dio visto bueno a eso. Entonces el alcalde no tendría que salir a hacer un concurso de méritos para contratar probablemente la revisión del plan de ordenamiento, la modificación excepcional del plan de ordenamiento, sino ya los documentos están listos y se sometería al proceso de aprobación. En ese caso, el plan maestro quedaría supeditado a que se expidiera o que se ajustara a la reglamentación municipal. Si la reglamentación municipal y el plan maestro son armónicos, pues básicamente se puede iniciar la ejecución del respectivo plan maestro sin tener que adoptar la revisión del plan de ordenamiento territorial. Ya en el trámite de ejecución del proyecto turístico especial, pues hay que surtir las aprobaciones previas. Cuando el proyecto se ubique total o parcialmente en suelo rural, como el suelo rural obviamente no tiene infraestructura de servicios públicos ni nada, se debe tramitar un plan de manejo ambiental, que aquí la gran diferencia que tiene la ley es que no le exige licencia ambiental a este tipo de proyectos, sino únicamente plan de manejo ambiental. Y el plan de manejo, ¿qué hace? Lo que hace es definir cuáles son los impactos que genera el proyecto. Y aparte, y cuando ya están definidos los impactos que genera el proyecto, establece las medidas para prevenirlos, compensarlos, mitigarlos o corregirlos. Y se le hace un seguimiento a ese plan de manejo. Adicionalmente, el decreto permite que la factibilidad de servicios públicos la den las empresas de servicios públicos, pero si no hay factibilidad, se permite la autoprestación de servicios mediante el trámite de permisos ambientales. Y esos permisos ambientales los da la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. No van a ser expedidos por las corporaciones autónomas regionales, sino van a ser expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. El ministerio pues informa al ANLA sobre la expedición del proyecto y la aprobación de la infraestructura de los proyectos turísticos especiales. En relación con los mecanismos de financiación para ejecutar los proyectos turísticos especiales, digamos que la ley prevé varios. Uno, las asociaciones público-privadas. Dos,
cómo está trabajando el municipio, ahí podemos trabajar en un reparto equitativo de cargas y beneficios, es decir, que temas que requiera construirse y que sean de cargo del municipio se puedan construir contra la definición de índices de construcción, de índices de ocupación, de edificabilidad que ayude a desarrollar el proyecto. Si fuera una propuesta totalmente pública, podría ser mediante un contrato de concesión también. Contratos fiduciarios, los contratos fiduciarios se reglamentan completamente porque, como les estaba contando, las autoridades públicas y privadas pueden participar en la ejecución de estos tipos de proyectos sin las restricciones de Ley 80. Se pueden constituir fiducias para desarrollar esos proyectos, así como todas las alternativas de acuerdo con el marco jurídico vigente. Entonces, esas propuestas se deben desarrollar en el documento técnico de soporte de cómo va a ser el mecanismo de financiación del proyecto turístico especial. ¿Qué hemos buscado o qué buscó el Plan Nacional de Desarrollo? Que realmente la infraestructura en lo posible sea asumida por desarrolladores privados y solo en caso que en esa propuesta de proyectos turísticos especiales debe hacerse una coordinación con los entes territoriales, tanto para la determinación, para la formulación o para la aprobación. En esa propuesta, los alcaldes tienen que nombrar un designado que participe con los promotores del desarrollo, así como con el ministerio, en construir completamente la propuesta y en llegar a los acuerdos, para poder definir qué corresponde, qué va a ejecutar cada uno y cómo lo va a desarrollar. La propuesta del proyecto turístico la remite el ministerio a la alcaldía respectiva y luego de que esté calificada como un proyecto turístico especial de gran escala, la comunica a los alcaldes que fue calificado o aceptada la propuesta como un proyecto turístico especial. El ministerio tiene que responderle a los alcaldes y a las autoridades territoriales todas las solicitudes que haga el ente territorial explicando por qué se acogen o rechazan todas las propuestas para el plan maestro que se expida. Igualmente, hay que suscribir un acta que incluya los compromisos que asume el promotor del proyecto, así como el ministerio y la entidad territorial respectiva para ejecutar ese proyecto. Y el acto que apruebe y adopte el proyecto turístico se comunica al ente territorial del área intervenida. Y lo que es más importante, si el proyecto cumple con los requisitos del COMPES 3762 del 2013, puede ser priorizado como un proyecto de interés nacional estratégico. Yo creo que es una súper oportunidad para poder articular todo el organismo nacional. En relación con la articulación de los planes maestros que expide el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con los planes de ordenamiento de las entidades territoriales, una vez que se notifica al alcalde el respectivo acto administrativo de aprobación, hay dos cosas. Pueden ocurrir dos cosas, que se requiera modificar la reglamentación local o que no se requiera. Si no se requiere, básicamente el proyecto entra inmediatamente en la etapa de ejecución. Pero si se requiere hacer la articulación, dentro de la fase del proyecto, de la formulación del proyecto turístico especial, se debió haber analizado los aspectos del plan de ordenamiento que requieren modificación y se deben preparar todos los documentos que se requieren para hacer la revisión del plan de ordenamiento territorial. Esos documentos son los que trae el decreto 1077 del 2015, que es el único del sector vivienda, y básicamente son la memoria justificativa, la cartografía, el documento de seguimiento y evaluación y el proyecto de acuerdo. Y se deben preparar. ¿Pero por qué se deben preparar en ese momento? Porque tenemos un delegado de la alcaldía que está participando, uno o varios delegados de la alcaldía que están participando en la construcción de la propuesta y con ellos estamos construyendo paralelamente y conjuntamente la propuesta. Caso en el cual, cuando se adopta el plan maestro, ya están listos todos los documentos para hacer la revisión del plan de ordenamiento territorial y hacen parte, y los puede coger completamente el alcalde para iniciar su proceso al nivel territorial. Entonces ya no tendría el alcalde que salir a hacer un concurso de méritos, a buscar que salga un consultor, a que el consultor se entere, a que haga un diagnóstico, no, ya todo iría en línea. En relación con la ejecución del proyecto turístico, cuando se ubique total o parcialmente en suelo rural, pues se tiene que tramitar el plan de manejo ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Ese plan de manejo, les explicaba, es distinto a una licencia ambiental, en la medida en que el plan de manejo simplemente lo que hace es definir
los impactos que el proyecto puede requerir. Pueden ser impactos positivos o negativos, y sobre esos impactos se establecen las medidas para prevenirlo, corregirlo, mitigarlo o compensarlo. Se hacen unas fichas técnicas y esas fichas técnicas establecen qué es lo que tiene que hacer el interesado y cómo le hace seguimiento a la autoridad ambiental para que ese plan de manejo se ejecute y el proyecto, digamos, no pueda ser controlado en los impactos que genere. Cuando se requieran permisos para el aprovechamiento de los recursos naturales, por ejemplo, si hay que tramitar un permiso de aprovechamiento forestal, o hay que tramitar un permiso de ocupación de cauce, o hay que tramitar una concesión de aguas, o un permiso de vertimientos, pues esos permisos se tramitan ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales conjuntamente con el Plan de Manejo Ambiental. Entonces el interesado ya no va a ir de corporación autónoma regional en corporación, sino va a ir, digamos, directamente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Por esta razón, cuando el proyecto está en suelo rural, el Ministerio le informa a la Autoridad Nacional de Licencias sobre la aprobación de la infraestructura para que inicien los trámites de su conocimiento. En relación con los mecanismos de financiación de los proyectos turísticos especiales, digamos, la ley lo que hace es establecer, el decreto no es que los desarrolle, sino lo que hace es señalar cuáles se pueden aplicar. Entonces tienen primero pues las asociaciones público-privadas, que es un mecanismo que es perfectamente viable y tiene su reglamentación. También tenemos un reparto equitativo de cargas y beneficios en la medida en que como hay un ingrediente territorial importante, es decir, probablemente esos terrenos, por ejemplo, si están en suelo rural, se les va a dar una edificabilidad y en esa edificabilidad van a poder construir hoteles, van a poder construir casas, segundas viviendas, es decir, van a tener una edificabilidad y van a tener un aprovechamiento de los terrenos. Contra ese aprovechamiento, los interesados tienen que construir las cargas públicas, es decir, la infraestructura de vías, la infraestructura de servicios públicos, de redes, de planta de tratamiento. También se puede manejar por si solamente participan entidades públicas, podrían generar un contrato de concesión con una cláusula de reversión al final. Y obviamente damos unos lineamientos sobre los contratos de fiducia, cómo se deberían manejar los contratos de fiducia para poder desarrollar esos proyectos turísticos especiales. Y el decreto no es limitativo en la medida en que permite que sean alternativas combinadas o incluso nuevas alternativas. ¿Qué es lo que busca? Asegurar que esa infraestructura que se requiera para proyectos turísticos especiales, en lo posible sea asumida por los desarrolladores privados y solo excepcionalmente con recursos públicos. En el tema de adquisición predial, el decreto también, el proyecto y la ley es bastante importante en la medida en que normalmente un proyecto de turismo es un proyecto de utilidad pública, pero por sí solo no puede hacer una expropiación o un proceso de adquisición predial por vía administrativa. Me explico. La ley trae unas condiciones bajo las cuales el Estado puede declarar unos predios de utilidad pública o interés social, que son las que tiene la ley 388 del 97, y uno de esas condiciones es el desarrollo de proyectos de turismo. Pero cuando se desarrolla un proyecto de turismo y si hay que hacer un proceso de adquisición predial, una entidad territorial o una entidad municipal o distrital tiene que iniciar un proceso de expropiación, pero lo tiene que adelantar por vía judicial. No obstante, cuando se trata de proyectos turísticos especiales, la situación cambia. ¿Por qué? Porque la ley permite que el proceso de adquisición predial se adelante por el mecanismo establecido en el artículo 63 y siguientes de la ley 388 del 97. ¿Cuál es ese mecanismo? Es la adquisición o la expropiación por vía administrativa. Es decir, el Estado declara las condiciones de urgencia por las cuales se requiere adquirir esos predios y con esa declaratoria de condiciones de urgencia, el Estado es quien expropia. Y si el interesado, digamos, quiere discutir el precio, no está de acuerdo con la expropiación, lo que debe es recurrir a la jurisdicción. Pero se obtiene el predio muy rápidamente. Igualmente, la ley trae, digamos, una figura importante que hoy en día se viene tramitando especialmente para los proyectos de renovación urbana, y es que los recursos para la adquisición predial no tienen que venir del Tesoro Público. Esos recursos pueden provenir de los terceros interesados, y esos terceros interesados lo que deben suscribir es un convenio con el Ministerio de Comercio
en el cual, digamos, establece cómo se va a desarrollar el proceso de adquisición predial. Y el ministerio es quien expropia con los recursos que provienen de los terceros interesados, y obviamente esos predios pueden pasar a los patrimonios autónomos que se constituyan para poder desarrollar los proyectos turísticos especiales. Esto es una innovación bastante importante y básicamente queda muy acompasada como se viene desarrollando para los proyectos de renovación urbana. En relación con los mecanismos de seguimiento, pues básicamente el ministerio debe establecer en su resolución de aprobación del plan maestro cómo se hacen los mecanismos de seguimiento, cómo se deben hacer los informes que se deben someter a aprobación y cómo se hacen los indicadores de cumplimiento y de seguimiento de los planes maestros. En la modificación del plan maestro se debe tramitar siguiendo las mismas etapas previstas para la expedición de un plan maestro, pero obviamente ya sin la calificación del proyecto. Básicamente, eso es la figura de los proyectos turísticos especiales, en la cual es una gran apuesta donde el gobierno nacional, digamos, está invitando al sector desarrollador, al sector de recursos, para que invierta en este país, donde podamos resolver los temas, como lo decía ayer la gobernadora, el predio y la norma. Y básicamente eso resuelve estos proyectos turísticos especiales, grosso modo. Gracias. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por tu presentación. Vamos a tomar unos minutos más, si no te importa, para que resolvamos algunas inquietudes que nos han enviado los participantes. Aquí arranco con esta pregunta y dice, ¿cómo podemos, como asociación turística de un municipio, contribuir a desarrollar proyectos de turismo sostenible? Pues yo creo que las asociaciones siempre pueden desarrollar, como todos los proyectos turísticos sostenibles, es decir, hay que diferenciar un poco los proyectos turísticos especiales del proyecto de turismo corriente, que esos son como el primer punto, porque pues esto es una figura especialmente para poder desarrollar un turismo importante. Ahora, el turismo sostenible igualmente puede enmarcarse dentro de la propuesta, pero tiene que aplicar las reglas del decreto 1155 para que califique la propuesta como un proyecto turístico especial de gran escala y en ese momento poder aplicar en la delimitación y determinación del desarrollo. Perfecto. Y una pregunta un poquito también relacionada con lo que acabas de decir, y es, ¿qué tipo de proyectos se pueden desarrollar? Ayer oíamos a varios empresarios pues realmente abrir la mente al tipo de proyectos, porque uno podría decir, no, un hotel, un parque temático, pero hay infinidad de otras figuras o de proyectos que también podrían calificar como proyectos turísticos especiales. No sé si puedes decirnos algo acerca de esto adicional. Pues yo creo que ayer precisamente en la reunión que teníamos con algunas personas de turismo decían que el turismo es de las cosas que más alternativas existen en el mundo. Decía muchas veces, ayer nos ponían como ejemplo, la construcción de un aeropuerto puede generar un proyecto de turismo tremendamente que es el simple aeropuerto. Entonces yo creo que el turismo es de las cosas que más iniciativa admite porque hay que construir el potencial turístico, el atractivo turístico, y en esa explotación es donde básicamente se puede construir a partir de ese potencial turístico, ese atractivo turístico, construir la propuesta. Perfecto. Y hay varias preguntas relacionadas con el tamaño del proyecto, si realmente es para macroproyectos o digamos cuál es el tamaño del proyecto que debe tener para que califique como un proyecto turístico especial. Acá fíjate que incluso por la misma instrucción que usted dice, ministro, dio, nunca tuvimos como un tamaño ni nada, sino que dejamos las puertas abiertas para que todas las iniciativas fueran viables. Es decir, las iniciativas no depende del tamaño, no es el número de camas, no es el número, sino el impacto que el proyecto pueda generar en el desarrollo económico del país. Por eso si ustedes miran,
el cumplimiento para que pueda ser evaluado como un proyecto turístico tiene que aportar al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan de Turismo y los 5 ítems que se habían señalado actualmente. Entonces, nunca se hizo una propuesta ni definición, ni en tamaño, ni en número de camas, ni en nada, sino está abierta cómo usted sustenta la propuesta para que pueda cumplir con que sea un proyecto detonante. Así es, más allá del valor propiamente, sino es el impacto y el significado que tenga. También nos preguntan, ¿el Estado hace inversión en infraestructura en predio privado como parte del desarrollo del proyecto? El Estado, fíjate que habría muchas maneras, porque ahí, fíjate que el proyecto está señalando que el Estado puede hacer parte de contratos fiduciarios y esquemas fiduciarios sin las limitaciones de Ley 80 del 93. Entonces, por ejemplo, si el propietario aporta los predios y el Estado construye las vías, porque por decir de alguna manera fuera una asociación entre unos y otros, pues el Estado haría el aporte en predio privado, pero ese predio ya no sería el privado, sino tendría que constituirse un fideicomiso para desarrollar el proyecto turístico especial, y en ese fideicomiso existiría una entidad fiduciaria, existirían unos privados con unos derechos fiduciarios y el Estado con otros derechos fiduciarios, y obviamente cuando se liquidara el proyecto, cada uno saca lo que le corresponde. Correcto, así es. También nos preguntan, ¿la financiación para el proceso de formulación y todos los pasos preliminares, quién lo financia? Pues en principio los proponentes del proyecto, aunque ellos pueden buscar recursos o propios o de otra Pues yo creo naturaleza. que en general este es un esfuerzo del sector privado, en general y de la iniciativa va a estar, digamos, en el sector privado, como hoy realmente ocurre, como ha ocurrido históricamente, generalmente en casi todos los proyectos. Cuando se hicieron los macroproyectos de interés social nacional, pues los promotores en su momento aportaron los recursos para la formalización. Siempre tiene que haber como un capital de riesgo para poder, digamos, lanzarse a estas iniciativas que yo creo que son perfectamente viables. Y hoy en día ocurre así, no solamente, de pronto no tanto en el sector de industria, pero por ejemplo en el sector de vivienda ocurre constantemente. La formulación y los costos de formulación, pues en inicio los asume el promotor del proyecto y luego más tarde pueden ser llevados, digamos, como un componente del gasto total del proyecto para efectos de la distribución en el contrato fiduciario. Correcto. Y nos preguntan también, ¿cuál es el horizonte en tiempo del plan a formular? Los plazos. Pues yo creo que en esto sí fue muy estricto el gobierno nacional. Si ustedes lo miran, 40 días calendario, básicamente para que el ministerio califique la propuesta, se pueden suspender esos 40 días por una vez por 30 días y a solicitud del interesado prorrogarse esos 30 días más. Es por el interesado para que dé respuesta a unos requerimientos. Y el ministerio, una vez que califica el proyecto y que radizcan la propuesta, hay 120 días, lo mismo suspendibles por una vez por 30 días y prorrogables por 30 días más, o sea, por un mes y un mes más, 2 meses más, o sea, plazo máximo sería 120 días más 2 meses. Que en un proyecto de estas características es un plazo, digamos, bastante corto, digamos. Así. Nos preguntan también, ¿los parques regionales que contemplan la opción de ecoturismo o turismo sostenible también se excluyen, además de los parques nacionales? Pues la ley sí los excluyó de alguna manera, que excluyó los parques nacionales y los parques regionales. Entonces, digamos, básicamente la aprobación de la infraestructura de proyectos turísticos no incluiría los parques regionales, pues porque ya ellos tienen su reglamentación. Aquí hay una pregunta muy específica. ¿Un proceso para la certificación de calidad de un geoparque mundial de UNESCO y su implementación puede ser objeto de evaluación para los proyectos especiales? Yo diría que la certificación propiamente no, pero salvo si hubiera una cosa distinta asociada a ese geoparque, pero no sé qué quieres decir, Oscar. No, no tendría nada adicional a lo que usted ha dicho, yo listo. Una de las últimas preguntas. Un proyecto de gran envergadura muy probablemente puede durar muchos años, 10.
en desarrollarse y por consiguiente en el momento de presentar el plan maestro hay gran incertidumbre sobre aspectos específicos tales como financiación. ¿Cómo se enfoca este hecho? Se puede modificar el proyecto porque obviamente las condiciones en el tiempo pueden cambiar. Inicialmente la reglamentación del proyecto preveía que no había modificaciones sino una vez durante cada periodo de la administración, pero en Presidencia de la República permitieron que en el mismo periodo se pueda modificar las veces que se requiera. Entonces se modificaría el componente financiero. Perfecto. Bueno, aquí hay una pregunta que pide repetir lo relacionado con aquellos territorios donde hay asentados patrimonios culturales inmateriales. Esta presentación va a quedar grabada y creo que quizá la forma más fácil es de simplemente compartirla y que la vuelvan a mirar. No sé si quieres decir algo sobre eso, pero pues ya se ha hecho la presentación y no quisiera tampoco repetirla, salvo que quisieras decir algo muy corto sobre... No, simplemente lo que quisiera decir es que donde hay patrimonio inmaterial debe existir el plan de salvaguarda que debe aprobar el Ministerio de Cultura. Entonces, pues básicamente nosotros recogemos las secciones del plan de salvaguarda del patrimonio inmaterial. Bueno, y terminamos con esta también es muy específica. ¿Desde qué área de lote se considera proyecto turístico de gran escala? No hay área de lote, No hay área simplemente puede ser grande, pequeño. Lo que importa es el impacto que el proyecto tenga. Bueno, está claro. Pues nuevamente, Oscar, mil gracias. Esto es el comienzo de un esfuerzo de socialización, de dar a conocer. Sabemos que hay algunos elementos que pueden ser un poquito complicados de digerir y de asimilar y para entender completamente la figura, cómo funciona, pero vamos a seguir realizando este tipo de conversatorios informativos. Y por supuesto el equipo de infraestructura del ministerio liderado por Lina María Ramírez, quien está aquí, la directora de infraestructura, pues está lista con su equipo también a atender solicitudes, preguntas particulares, individuales y ya de promotores de proyectos específicos. Así que muchísimas gracias, Oscar, muchísimas gracias al equipo del viceministerio y muchas gracias a todos los que participaron en este interesante webinar del día de hoy. Muchas gracias y buena tarde exactas a las 12 del día para todos ustedes. Gracias. Gracias, viceministro, y gracias a todos los oyentes y esperamos verlos pronto y que se animen a presentar propuestas al ministerio. Así es, muchas gracias. Buena tarde para todos.